Muy amados hermanos, honramos al Señor Jesucristo por estos tiempos, ¿no? Tiempos que reconocemos están un poquito fríos. El invierno, en términos de clima, hermanos, solo hablando de eso, el invierno ha llegado. Rogamos, sí, como dijo el Señor Jesucristo, que ese invierno no afecte nuestras vidas. Que ese invierno en nada dañe nuestra fe, nuestra comunión, nuestra dependencia del bendito Hijo de Dios, sino que más bien en nuestras vidas hay una primavera, un verano permanente, estable, y que, como hemos estado conversando, el día que la fe sea afectada y eso empiece a nublar nuestra comunión con el Señor, a través de la oración y por la palabra, seamos fortalecidos y bendecidos, ¿no?, en la gracia del Señor. Gracias al Señor por sus misericordias. Quiero invitarle a que comparta prontamente conmigo, por favor, la palabra del Señor. Evangelio de Juan, amados hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 2, por favor. San Juan, ¿no? San Juan, capítulo 2. Vamos a leer allí los primeros 11 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo el Señor: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Amén al Señor. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy amados hermanos, hemos entendido, bajo la gracia del Señor, que debemos trabajar algunos días con esta palabra del Señor que el Espíritu inspiró al apóstol Juan, porque entendemos que la iglesia del Señor debe ir asumiendo responsabilidades. Algo de esto ya hemos hablado. Y debe hacerlo de la manera y en el orden que el Señor lo ha establecido y nos lo va enseñando por su gracia. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe al Evangelio de Juan, aquí mismo Juan, capítulo 20, versículo 30, 31, por favor. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dirá el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis, uno, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y dos, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Versículo 31, por favor. Y estas, hablando de las señales, ¿no? Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que el Espíritu señala a través del apóstol Juan es que el objetivo del escrito del Evangelio, y no hay ninguna duda que esto es lo que uno entiende por la gracia del Señor, que está dispuesto por el Señor así en todos los evangelios. Y si uno va más allá, se da cuenta de que todas las cartas de los apóstoles tienen que ver exactamente con el mismo principio. Y si uno profundiza un poquito, bueno, se va a dar cuenta de que también el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, con todos los escritos, con el Pentateuco, los Salmos y los escritos proféticos, tienen un solo objetivo. Romanos capítulo 1 va a decir que el Evangelio que viene de Dios fue anunciado primero por los santos profetas. Y que está centrado, así dice, y está centrado en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Lo que leemos en Hebreos capítulo 1, que Dios el Padre siempre ha hablado con el hombre. Siempre ha hablado, el apóstol va a decir allí, habló a nuestros padres en otros tiempos por los profetas. Pero va a decir, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, claramente lo que está cuidadosamente haciendo notar el Espíritu aquí en Juan capítulo 20, verso 30-31, es que todo escrito que está bajo la acción del Espíritu Santo tiene un solo objetivo. Primero, que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Es a eso, hermanos, aunque suene difícil, complicado, pero a ese entendimiento debe alcanzar la iglesia. Porque cuando hablamos del Evangelio, no hablamos de religión, no hablamos de metodologías, no hablamos de formas religiosas. Hablamos de Jesucristo el Señor. Como dirá Pablo a los Corintios, hablamos de Jesucristo y de este crucificado. De Él hablamos. Entonces, en lo que tiene que ver con Juan, él dice, bueno, mire, hay muchas señales que el Señor hizo. Aquí hemos condensado solo algunas, no son muchas. Pero dice, las señales que aquí quedaron establecidas tienen un solo objetivo. Y es que uno, creáis que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el enviado de Dios. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y segundo, que habiendo alcanzado ese nivel, esa revelación, que Jesús es el Cristo de Dios, bueno, tengáis vida en su nombre. Amén. Con ese mismo entendimiento, entonces, venimos aquí al capítulo número 2 de Juan, donde lo vamos a examinar en la medida que podamos. Quedará claramente establecido que este es el primer milagro, la primera señal, o de la primera señal que el Señor lleva adelante por su gracia, que el poder del Padre se manifiesta a través de su Hijo, para que los que ven, los que estén presentes, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que bajo ese entendimiento entonces se empiece a manifestar la vida de Dios para todos nosotros por su gracia. Muy bien. ¿Qué dice el capítulo 2 en la parte que hemos leído? Que había una fiesta de bodas normal. La gente
desde el principio que el Señor unió a Adán y Eva en matrimonio y los bendijo, la gente entonces luego entendió que eso era un mandamiento del Señor y bueno, se ha dado esto, está muy bien. Había una fiesta de boda. Se hace notar expresamente dos cosas, que allí estaba María, dice. Y a juzgar por lo que luego viene, uno debe entender que estaba María allí porque había alguna cercanía con los que celebraban la fiesta de bodas. Era muy cercana, a lo mejor era pariente quizás de los novios, de los padres de los novios. Finalmente María estaba allí, ese es el hecho. Y una cosa no habitual, mi hermano, fueron invitados Jesús y los discípulos a participar de esta fiesta de bodas. Uno entendería entonces que era bastante más cercano de lo que se podía observar. Tan cercanos que el Señor Jesucristo aceptó ir a esta fiesta de bodas y que fueron también los discípulos. Interesante. Bueno, se hace la fiesta, se lleva adelante, pasa algún tiempo y hay un minuto, seguramente en parte de la fiesta, no hay duda, mitad de la fiesta, no sé, en que la mamá de Jesús, María, nuestra hermana, se acerca a Jesús para plantearle un problema. También esto demuestra, ¿no?, que María era muy cercana a los que organizaron la fiesta de matrimonio, porque ella observó un problema y corrió a buscarle solución, corrió a plantear la situación para ser ayudada. Ella no quería que esa fiesta se interrumpiera allí porque no había vino. Entonces buscó la forma, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, lo que hace toda persona que está bajo autoridad, bajo cobertura. Correspondía que María fuera su esposo, pero según los antecedentes que tenemos, al parecer ya José no estaba, habría muerto. No olvidemos que José era un hombre bastante mayor que María cuando se casaron, hacía algo más de 30 años atrás. Él ya era mayor. Han transcurrido 30 años desde que Jesucristo nace. Ya nacieron los otros hijos de María también. Todos han crecido. Y como correspondía por disposición de Dios y estaba en la ley de Moisés, entonces el primogénito tomaba el gobierno de la casa. El primogénito entonces era la autoridad allí y había que recurrir a él y él iba señalando lo que correspondía. Entonces María, sin José cerca, viene donde su hijo primogénito para decirle: tenemos un problema, se acabó el vino. La respuesta de Jesús, hermanos, amigos, la respuesta de Jesús debe ser examinada, aunque sea en forma breve, pero debe ser examinada. Porque lo primero que Jesús le dice es: ¿qué tienes conmigo, mujer? Versículo número 4, por favor. Le dice el Señor como respuesta. María tiene un problema. Allí en la casa de sus amigos o parientes hay una necesidad, se acaba el vino, corre donde su hijo primogénito. Y el hijo primogénito, en vez de decirle: ya, mamita, con mucho gusto, déjame ver cuál es la solución, él le responde y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Uno debería, creo, entender que dado que Jesucristo ya inició su ministerio, inició su trabajo delante del Padre, Él está iniciando ya una demarcación de cuáles son sus límites y cuál es su correcta dependencia.
Entendemos que Jesús le está diciendo a María que aquella relación que se dio es probable que por algunos años, donde su primera preocupación era la casa, la mamá, obviamente, sus hermanos menores, el negocio, la carpintería. Entonces Jesús empieza a establecer cuál es su correcta posición. Y él no le dice, mira mamita, tengo que hablar contigo. No, él entonces usa una forma correcta, no hay duda. Pero él le dice en forma taxativa, ¿qué tienes conmigo, mujer? Lo que le está diciendo es, mira, María, a partir de ahora no perdamos de vista que tú eres una mujer, una preciosa mujer en el correcto sentido. Eres una mujer, una preciosa mujer que te ofrendaste al Señor, que el Señor te consideró para que el Hijo de Dios tomara forma humana y viniera al mundo. En todo eso, María, ha estado bien, lo has hecho bien. Estos últimos años hemos trabajado muy cerca, yo apoyando en todo, dirigiendo la casa, pero María, es el tiempo de que tomes tu posición, porque yo debo asumir la mía. Y el punto, le dice el Señor, que aún no ha venido mi hora. Estoy iniciando el trabajo, estoy partiendo con mi trabajo y necesito que sea mi Padre. Ese es el punto. Necesito que mi Padre empiece a señalarme todo aquello que debo hacer para cumplir el objetivo, para cumplir la comisión del Padre. Pero es doblemente interesante cómo el Espíritu Santo opera en María. Esa María que si uno leyera, hermanos, no lo vamos a hacer por tiempo, pero si uno leyera especialmente los 2 primeros capítulos de Lucas, uno se va a dar cuenta que cada hecho, cada cosa, cada acontecimiento que está ligado a la vida de José, de María y del niño, especialmente desde que el niño nace, hay un comentario en el Evangelio de Lucas que se repite. Dice, y María guardaba estas cosas en su corazón. Y después dice, y María recibía todo aquello y lo guardaba en su corazón. Y estaba atenta e iba acumulando información en lo que tenía que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios. Y especialmente la palabra que el ángel había hablado con María. Ahora procede este tiempo, este momento en que claramente, María podría haber hasta reclamado. Podría haber llamado a Jesús a un lado y haberle dicho, hijo, no sé, eres insolente, mira lo que me has respondido, etc. No. María es quien tiene mejor entendimiento, más alto entendimiento, de que a quien tenía ahí era nada menos que al Hijo de Dios. El ángel le había dicho a María, le había dicho, este será llamado Hijo de Dios y tendrá el trono de David y su padre. Lo sabía, María lo había recibido. Entonces, ¿cuál es la respuesta de María? En vez de hacer un pequeño escándalo allí, mira a los sirvientes, no sé si hace sonar las manos, y le dice, haced todo lo que Él os mande. Versículo número 5. Haced todo lo que os dijere. Quiero decirle, por favor, que esto tiene un sentido muy alto en términos del cumplimiento profético. No se olvide que toda la predicación del Evangelio está centrada, según dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, en lo que Jesús hizo
Cuando habla de que Él murió y que fue sepultado, dice conforme a las Escrituras, y cuando fue resucitado de los muertos, vuelve a decir conforme a las Escrituras. Todo tiene que ver con un cumplimiento profético, con lo que el Padre ya había dispuesto para Él y ha anunciado por causa de Él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo y diciendo María? Por favor, si usted me acompaña a Génesis capítulo 41, por favor. Génesis 41. Usted se va a encontrar, amado hermano, hermana. Yo quiero rogarles a que, no ahora, pero luego, a lo menos lean el capítulo 41 completo, a lo menos. Si bien necesitará el 40, porque está la preparación para lo que se va a dar en el 41. Y será de toda bendición que lean el 39 por una experiencia que tuvo en casa de Potifar, este joven José, que le provocó llegar a la cárcel. En la cárcel, según el capítulo 40, encontrarse con dos hombres y mostrar la gracia que Dios había puesto en él, en esto de interpretar los sueños. Eso permitió que en el 41 entonces el faraón tenga un par de sueños y sea finalmente llamado José y esté delante del faraón, interpretando, claro, por la gracia de Dios, interpretando el sueño. ¿Cuál es el punto? Que decíamos que lo que pasa con María, lo que dice María ya, hagan todo lo que Él dijere. No es una simple frase, no. Ella está repitiendo una frase que aquí en Génesis 41 está ligado a José. Sí, pero como sabemos, por gracia de Dios, José es figura, es tipo de Cristo. No es cualquier hombre. Su gobierno, su administración, la autoridad, el poder que Él desarrolla en Egipto, no es casualidad. Dios el Padre estaba proféticamente anunciando que se levantaría uno que actuaría de esta manera, que estaría ligado de esta forma a la palabra que Dios estaba manifestando. Algunos antecedentes breves. Si tiene el capítulo 41 allí en su Biblia abierto, dispuesto, por favor, en el versículo 38. Luego que José ya interpretó los sueños del faraón, verso 38, dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? En quien esté. ¿Recuerda? Mateo ya capítulo 3. Jesús siendo bautizado por Juan, desciende. No. En quien esté el Espíritu de Dios. Verso 39. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aleluya. Mira el versículo 40. Tú estarás sobre mi casa. Tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Si uno revisa 1 Corintios capítulo 15, allá el apóstol Pablo va a revelar y va a decir que cuando Dios el Padre pone todas las cosas bajo los pies de Cristo, dice que el único que se exceptúa es el Padre, quien le entregó todo el poder. O sea, está el Padre y luego el Cristo de Dios con toda la autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué pasa aquí? Está el faraón y está José en el gobierno de absolutamente todas las cosas. El versículo 42 no deja de ser interesante. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, el anillo que mostraba autoridad real. Eso es equivalente al siéntate a mi diestra, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo 43, lo hizo sentar en su segundo carro y pregonaron delante de él. ¿Qué gritaba la gente? ¡Doblad la rodilla! ¡Aleluya!
¿Qué dice la Escritura? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí, bendito sea, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Versículo 46, por favor. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del rey de Egipto, delante del faraón, rey de Egipto. 30 años. La Escritura va a decir en Lucas capítulo 3, verso 23, que Jesús era como de 30 años cuando inició su ministerio. Finalmente, pasan los tiempos de las vacas gordas en Egipto. No sé si todos conocen el sueño, si no, lo lee, por favor, en el capítulo 41. Pasa el tiempo de la abundancia, las vacas gordas. Viene el hambre. Versículo 55, por favor. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, dijo el Faraón, ¿qué dijo? Id a José y haced lo que él os dijere. Id a José y haced lo que él os dijere. ¿Qué dice María? Sin berrinche por la respuesta de su hijo, que le dice, haced todo lo que os dijere. Juan va a decir en el capítulo 20, verso 30, 31, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el objetivo. Ese es el sentido, hermano. De hecho, si está conmigo, por favor, en Juan capítulo 2, en el versículo número 6 entrega a un antecedente que es bien interesante, muy interesante. Dice que había allí, en ese lugar donde se celebraba esta fiesta de matrimonio, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua, obviamente. Habla del rito de la purificación de los judíos. Quien tenga interés puede, por favor, anotar y luego ir a Números, capítulo 19, libro de Números. Y allí el Señor dio instrucción acerca de cuál era el camino para purificar a los judíos que, habiendo pecado, necesitaban entonces venir, estar delante del Señor, y que hubiera una forma de que tuvieran testimonio de que su cuerpo había sido purificado. El Espíritu habla allí, no en el libro de Números. Está dicho allí que la instrucción del Señor había que matar una vaca alazana sin ningún defecto. Nunca debía esa vaca haber sido trabajada, usada para ningún tipo de trabajo. Y esa vaca alazana tenía que ser degollada en presencia del sumo sacerdote, Eleazar, el hijo el hermano de Aarón, ¿no? El primer hermano de Moisés. Y la sangre debía claramente ser guardada, pero el animal, esta vaca alazana, debía ser quemada absolutamente con todo. Carne, huesos, los interiores, todo tenía que ser quemado. Y una vez quemada toda esta vaca, las cenizas debían ser guardadas. De tal manera que, habiendo apartado el agua necesaria cuando venía el tiempo de la purificación, para que fueran rociados aquellos que estaban en pecado, entonces con las cenizas de la vaca alazana
en agua, entonces se creaba allí un preparado especial para que aquellos que necesitaban ser purificados vivieran el rito, vivieran la ceremonia y sintieran, supieran que el Señor les había limpiado, habían obedecido, habían cumplido con el mandamiento del Señor. Es interesante porque no es casualidad, pues, mi hermano. Están celebrando una fiesta de boda. Sin embargo, en el lugar dice que estas tinajas tenían el sentido y el uso de aquella fiesta de la purificación. ¿Y por qué lo dice de esta manera? ¿De qué se trata, por favor? Si usted me acompaña, por favor, mi amado hermano, en Hebreos, ayúdeme un poquito, en Hebreos, en el capítulo 1, hay una declaración que es tan hermosa. Hebreos capítulo 1, por favor. Mire lo que dice en el versículo 3, dando testimonio del bendito Hijo, claro. Dice en el 3, el cual, Jesucristo, ¿no? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, por favor, la frase que sigue, atiende. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dice que hablando de Jesucristo, de quien da varias cualidades, algunas que ya conocemos, dice en mitad del versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Lo que está diciendo es que todo rito, toda ceremonia de purificación anterior es solo una figura. Es una preciosa figura de lo que Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, venía a hacer. Sí, pero lo venía a hacer a través de sí mismo. Lo venía a hacer en un trabajo personal, en una acción de obediencia al Padre que claramente nadie más podía cumplir. Si avanza conmigo, Hebreos capítulo 9, por favor, Hebreos capítulo 9. Mire los versículos 13 y 14. Que complementa lo que acabamos de leer en Hebreos 1:3. El 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, la pregunta es, ¿cuánto más? Aleluya. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Aquí entonces establece la comparación que nos hacía falta. Habíamos leído ya que el bendito Señor efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de su propia sangre. Y la comparación es, claro, la sangre de los animales, de los toros y de los machos cabríos, pero también la ceniza, dice, la ceniza de esta vaca alazana, dice, sí, se hacían en obediencia conforme al rito, conforme a lo que Dios había establecido. Bueno, santificaban para la purificación externa, la purificación de la carne. Pero aleluya, la sangre de Jesucristo, el que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, esa sangre, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, lo que pasa en Juan capítulo 2, por favor, vuelva conmigo. Lo que pasa en Juan capítulo 2 no es ninguna casualidad, ¿usted lo entiende? No hay casualidad en esto, pues, hermano. Hay un problema. Jesús habla con su madre. Le señala que los tiempos de él son distintos de los tiempos de los humanos. Le dice que él está bajo instrucción de su padre. Y la mamá
bajo el trato del Espíritu, él repite una frase profética: hagan todo lo que él dijera. Pero además está estas tinajas, estas 6 tinajas de piedra, que tenían que ver entonces con el rito de la purificación de los judíos. Entonces, cuando el Señor usa estas 6 tinajas, porque las va a usar enseguida, cuando las usa, lo que el Señor está señalando es que ahora viene el cumplimiento de la correcta purificación. Ya no será una purificación externa de la carne, sino que habrá un proceso de ser limpio, bendito sea, ser limpio, ser lavados, no solo en la carne, sino que en el alma. Nuestras conciencias en Cristo y por la sangre de Cristo, nuestras conciencias son limpias de pecado. Aleluya. De manera que en esa condición, habiendo sido purificados en Cristo por su sangre, por su sacrificio, podemos presentarnos con libertad delante del Dios y Padre nuestro. Bendito es el Señor. Lo que sigue es hermoso. Es hermoso. El Señor ordena, la palabra opera allí, ¿ve? El Señor ordena, dice él, llene la tinaja con agua. Y una vez que la llena hermosamente, él no hace ninguna ceremonia religiosa, no hace nada. Inmediatamente que están llenas las 6 tinajas, él dice: ya, tomen una porción de aquí y llévensela al maestresala, al encargado allí de la cocina, el encargado de la fiesta. Y llegan allá, una muestra. El hombre toma, prueba, me parece bien, abre los ojos y hace llamar al dueño de casa y le dice: oye, ¿qué está pasando contigo? La norma aquí es servir el vino bueno primero y después el otro, porque cuando los invitados están medio entonaditos, se llama en el campo. Cuando ya han bebido, cuando están alegres, da lo mismo el sabor del vino. Pero tú has hecho todo lo contrario. Dejaste el mejor vino. Aleluya. Dejaste el mejor vino para el final, dice. Ya que hay otro cumplimiento profético. Israel es el primer pueblo de Dios, que es tratado por Dios, que es tratado por la palabra. Respecto de quienes, dirá Hebreos capítulo 1, los profetas trajeron la palabra de Dios a ellos. Pero en estos postreros días, en el final de la fiesta, cuando los tiempos ya se van terminando, cuando la fiesta debe terminar entonces, cuando ya el cumplimiento de los tiempos está, según la autoridad del Padre, cumplido, perdonen la redundancia, cuando el cumplimiento de los tiempos es una realidad en nosotros, ese es el punto. Entonces, ¿qué hace Dios el Padre? Envía el mejor vino. Envía a su propio Hijo para que Él, por su sangre, desarrolle y lleve adelante el proceso de purificación, pero que Él también trabaja con nosotros y nos transforma de odres viejos en odres nuevos, nos hace nueva criatura, para que en estos odres nuevos pueda este odre ser lleno del vino nuevo, de ese vino de una calidad superior. Aleluya. Termina esta narración en el versículo 11, cuando dice este principio de señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea. Hizo la señal, manifestó su gloria, dice, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es la aplicación más inmediata de todo esto, hermanos? Sin pasar por alto lo que hemos conversado. Sí, yo espero que haya estado atento. Pero finalmente, tomándolo de Juan capítulo 20, verso 30, 31, uno de los más altos entendimientos que necesita la iglesia del Señor es reconocer que todo milagro, toda señal que el Señor hace, nunca, hermano, por favor, en el nombre del Señor,
Ese milagro, esa señal, nunca es por causa del hermano que ora, del hermano que predica o que impone las manos. Nunca es para que el lugar, para que el grupo evangélico donde se produce el milagro tome como cierta connotación, así como aquí se hacen milagros. Si el Señor provoca el milagro, porque los milagros los hace siempre el Señor. Si el Señor provoca un milagro, si el Señor provoca una señal, es porque el único objetivo que el Padre tiene es que al observar el milagro, la señal, la gente llegue a creer, venga para ver que Jesús es el Cristo de Dios, que Jesucristo es el Señor y que bajo su autoridad y poder están sujetas todas las cosas. Y que para que viniendo la gente a creer en Cristo y entregando su vida al Señor, entonces allí aparezca la vida de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito y alabado sea el Señor. Honramos al Señor, hermanos, por lo que el Señor ha estado haciendo con hermanos nuestros y personas cercanas a nuestros hermanos que han pedido ayuda, que han pedido oración, que han pedido se esté con ellos en la fe de Cristo. Honramos al Señor por lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo. ¿Qué es lo que la iglesia debe cuidar? Que su corazón no se debilite en la fe de Cristo. Que su alma no vaya tras otras opciones, ni se deje llevar por lo que ven sus ojos físicos. No pierdan nunca de vista que la fe que agrada a Dios, la fe que nos acerca a Dios, es la certeza de lo que todavía no tenemos, de lo que estamos esperando, y la convicción de lo que no vemos. Por tanto, comprometámonos este día a honrar al Señor. Démosle gloria, ¿qué le parece? Démosle gloria al Señor por habernos dado a Cristo su Hijo. Démosle gloria porque Él es claramente la intermediación, es el camino por el cual podemos tener acceso al Padre. Y en Él estamos seguros, protegidos, bendecidos. Como está escrito, Él sana todas nuestras enfermedades. Y Él saca del hoyo nuestra vida cuando hemos estado en situaciones difíciles. ¿Por qué no me acompaña y juntos honramos al Señor? Y luego usted tenga libertad para seguirle adorando, alabando, reúnase con la familia, tomen ocasión de cantar, de dar glorias al Señor, sin perder de vista que Él es el Cristo de Dios, que merece toda gloria y toda honra. Papito amado, aleluya, en el nombre de Jesús. Papá, te damos gracias. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por habernos dado a Cristo, tu Hijo. Pero mayormente gracias porque nos has revelado por tu Espíritu Santo cómo Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Y cómo podemos alcanzar a verle, Señor. Y cómo podemos, Señor, alcanzar a dar testimonio de que Jesucristo es el Señor sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas. Bendito y alabado eres, Señor. Reciba nuestra adoración. Reciba nuestra gratitud. Reciba, Señor, este tiempo de alabanzas, Señor, que su pueblo se dispone a tener ante su presencia. Recíbale, Señor. Toda palabra, toda acción, todo cántico de adoración, Señor, sea una ofrenda grata que sube ante su presencia. Bendiga su casa, papá, rogamos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.